Bueno, muy buenas tardes para todos. Favor, me confirman si me escuchan por el chat, por favor. Me escribe algún mensajito para saber si están escuchando bien. Ok, ahorrando la puntualidad de todos, pues vamos a iniciar tres en punto. Esta capacitación de la versión básica del aplicativo People Task, Business Task. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar? Vamos a iniciar con el paso a paso, es decir, le puedo explicar cómo desde el punto de vista nuestro debe diligenciarse la herramienta, anexo por anexo. Digamos, los primeros 5 pasos son, digamos, necesarios cumplirlos de esa misma manera, y luego sí hay libertad de que cada uno maneje los anexos de manera diferente. La idea es que después de que se explique cada anexo, para hacer un poco ordenada la participación, si hay preguntas, vamos, por ejemplo, a empezar con el anexo de datos generales. Yo termino la explicación. Si hay alguna pregunta, pues simplemente activamos el micrófono a la persona que vaya a hablar y hace la pregunta. Si, como no somos tantos participantes, lo podemos hacer así por el micrófono. Si vemos que se desordena un poco el tema, porque todos, digamos, hablan al tiempo o algo, entonces, pues pasamos a que la pregunta se haga por el chat, o simplemente se dice, la persona que esté interesada en la pregunta simplemente coloca yo, y yo le doy la palabra con el nombre para que active esa persona el micrófono. Inicialmente lo vamos a dejar libre para que la persona que va a hacer la pregunta active el micrófono, pero para hacerlo ordenado, como les dije, la idea es, finalizado cada anexo su explicación, ahí doy vía libre para hacer las preguntas correspondientes. Entonces, vamos a ir al aplicativo. Voy a compartirles la pantalla del aplicativo. Bueno, entonces este es el menú principal. Ya digamos que aquí hay personas que es el primer año que conocen la herramienta, otros que posiblemente ya la conocían de años anteriores. El objetivo es que pues este año, para los nuevos, mientras le cogen el ritmo a cómo funciona, pues ya digamos que para el próximo año va a ser mucho más fácil. Con esta capacitación yo sé que van a quedar resueltas muchas dudas de cómo empezar a utilizar la herramienta, y vamos entonces a iniciar el paso a paso. Los que quieren tomar nota del paso a paso de los primeros 5 pasos, pues lo pueden hacer. Hay unos pasos que son totalmente necesarios hacerlos en ese orden. Entonces, empecemos. Lo primero que debemos decir es que ese es el menú principal, ¿cierto? Donde se controla toda la herramienta. Aquí en este botón que se llama manuales, yo recomiendo los nuevos siempre descargar los manuales que crean necesarios. Yo, cuando envío la herramienta, indico que los manuales necesarios para arrancar a utilizarla son el de datos generales, el de balance y el de la sumaria. Esos son los mínimos 3 manuales que deben leerse. Pero pues cada anexo tiene su propio manual, que lo pueden consultar en el momento que lo requieran. Entonces, primer paso para diligenciar la herramienta. Vamos a ir a datos generales. Aquí, pues, datos generales es los datos básicos del contribuyente, no de la persona que tiene la licencia, sino de la declaración que vamos a hacerle, porque recuerden que aquí podemos hacer todas las declaraciones que necesitemos. Entonces, aquí vamos a digitar solamente el NIT, la razón social, código de la administración, código de la seccional como datos informativos, y el primer dato, que es
de modificar si se requiere es el del anticipo de renta para el año siguiente. Por defecto el aplicativo tiene el 75%, pero el usuario es el que debe seleccionar de la lista si aplica un porcentaje diferente al del 75%. Espera un segundo. Entonces aquí de la lista simplemente está el 25, el 50 o el 75, dependiendo del año en que esté declarando. Segundo dato que hay que modificar o revisar es el de la tarifa. Por defecto el aplicativo tiene el del 01, que el código 01 corresponde, de acuerdo a este listado, pues a la tarifa general del 33%, entonces ya por defecto él tiene la del 33%, pero si su empresa o su usuario o su cliente tiene una tarifa del 20% o es un hotel que tiene el 9%, pues simplemente seleccionamos el código o digitamos el código acá y él automáticamente me va a aparecer acá visualmente la tarifa a la cual vamos a trabajar la declaración de renta. Después viene una serie de preguntas, que la primera es si liquida renta presuntiva. Por defecto está que sí, es decir, que si llega a ser una empresa en liquidación que no liquida renta presuntiva, pues simplemente lo dejamos como no. O otros casos que la empresa no esté obligada a liquidar renta presuntiva, le dejamos no. Por defecto, repito, está que sí. Si la empresa es gran contribuyente, simplemente marcamos sí o no. Aquí es un tema para el calendario, simplemente es un tema informativo. Si la entidad es financiera, le decimos que sí, para efectos de que él calcule la sobretasa que tienen que liquidar ellos, las entidades financieras. De lo contrario, lo deja que no, como está por defecto. Y por último, marcar sí, si es una sucursal de sociedad extranjera. Ese es un dato informativo que requiere para un anexo, que es el anexo de cálculo de los dividendos grabados y no grabados, para que la empresa reparta dividendos y sepa si son grabados o no grabados. Eso es un anexo que ya miramos dónde está, simplemente digitamos uno si es sociedad extranjera, si no, lo dejamos así en blanco. Después viene la zona para digitar los datos globales contables del balance que vamos a trabajar. Estos son datos contables bajo norma internacional. Algunas personas de pronto dicen, no, bajo norma local, bajo norma contable, bajo norma fiscal. No, esto es bajo norma contable, que es la NIF, ¿cierto? En este momento todos estamos bajo NIF. Entonces es la contabilidad como tal. Entonces nos piden datos globales de la cuenta del activo, pasivo, ingreso, gasto, costo. Son simplemente los datos contables globales. Yo aquí para el ejercicio ya tengo aquí un balance y tengo la información ordenadita de activo, pasivo, ingreso, costo, gasto. Voy a pegarla simplemente en esa zona para efectos de nuestro ejercicio que vamos a trabajar. Después me pide el dato o el gasto por impuesto de renta, el contable. Todo esto es contable. Aquí simplemente digitamos lo que tengamos contablemente. Entonces, si la empresa a la fecha o al día que está haciendo, al momento que está haciendo la declaración, no ha contabilizado la provisión de impuesto de renta, pues simplemente lo va a dejar en blanco. Para efectos del ejercicio voy a digitar aquí un valor que es el que tiene el balance que voy a trabajar. Después vienen los renglones de la declaración de renta del año anterior. Escoge la declaración de renta de este cliente o este contribuyente y digitar lo que le aplique. Entonces, si tiene saldo a favor, digita. Si tiene anticipo de renta del año anterior, impuesto neto de renta del año anterior, patrimonio bruto, patrimonio líquido. Es obligatorio digitar toda esa información porque pues, se va a requerir para muchos cálculos de la declaración de renta actual. Aquí para el ejemplo, pues voy a colocarle un patrimonio bruto de 50.000 millones y un patrimonio líquido de 10.000 millones. Después viene una zona que es para la renta presuntiva. Digamos que como el aplicativo calcula la renta presuntiva, pero como sabemos hay formas de reducir la base de la renta presuntiva. Aquí es donde digitamos esa información. Por ejemplo, si tenemos inversiones en sociedades nacionales, miramos cuánto declaré en la renta del año 2018 y simplemente digito el valor de la inversión en sociedades nacionales. Esos son datos globales, es decir, datos de valor patrimonial total, valor bruto, porque el aplicativo en su anexo pues va a hacer el cálculo del valor patrimonial neto, que es el que se utiliza para depurar la renta presuntiva. Entonces leemos todos estos ítems que yo puedo restar en el cálculo de mi renta presuntiva. Si me aplica lo diligencio, si no, pues lo dejo en blanco. Y por último, de este anexo viene la otra zona, la última zona, que son otros datos.
La mayoría de estos datos es para un anexo que se llama justificación patrimonial, que lo encontramos acá en el menú principal en auditoría, justificación patrimonial, y es un anexo muy importante que hay que verificar siempre que hacemos una declaración de renta, de que nuestra renta pues nos quede justificada patrimonialmente y no tengamos problemas con renta por comparación patrimonial. Este anexo siempre debe estar cuadrado. Si está descuadrado es porque es sinónimo, y aquí lo dicen los casos en que posiblemente si está descuadrado es por eso, pero lo común es que hayan habido, por ejemplo, capitalizaciones durante el año que hay que digitarlas en esa zona. Entonces aquí, como ustedes pueden darse cuenta, que hay casilla para valorizaciones nominales. Si usted utiliza avalúo catastral como costo fiscal, desvalorizaciones, si normalizó activos durante el año, capitalizaciones, aumentos o disminuciones del capital. Entonces, si hubo capitalización, pues aquí hay que digitar el dato porque eso hace parte de su aumento del patrimonio del año y por tanto, pues hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, sí. Por favor, apagamos los micrófonos, por favor. Sí. Bueno, después viene una preguntita o un dato que es el inventario declarado en el año anterior. Esto es un datico para un anexo que no afecta a la renta, pero es necesario si lo quieren utilizar. Es el valor del inventario, el valor del inventario. Y por último, una pregunta que indica que digite sí, o uno, perdón, si considera que las autorretenciones hacen parte del cálculo del anticipo de renta para el año siguiente. Esto dado que hay personas que consideran que en el anticipo para el año siguiente no se pueden restar las autorretenciones. Nosotros somos de los que pensamos que sí, y por eso por defecto está que sí, o sea, con el 1, pero si consideran que no, pues simplemente decirle que no. Digamos que esto está dado a interpretaciones y criterios de diferentes profesionales que así lo tengan a bien. Bueno, digamos que eso es datos generales, como vemos, datos básicos del contribuyente. No sé si existe alguna pregunta acá. Si existe alguna pregunta hasta ahora, pues simplemente la persona activa el micrófono y la hace y respondemos de una vez. Bueno, veo que todo está claro hasta ahí. Vamos a... El segundo paso es el balance de prueba. El balance de prueba debe tener estas tres columnas: código del plan contable, nombre de la cuenta y saldo a diciembre 31. Como dijimos, es el balance contable, cifras contables, no es el balance fiscal, no es el balance local viejo, es contable, o sea, con norma internacional. Si usted no ha implementado norma, pues es su balance como lo tenga contablemente, pero es su contabilidad, porque de ahí es donde hacemos los ajustes fiscales y necesitamos el balance contable para efectos de llenar el 2516 de forma correcta. Entonces, ¿qué características debe cumplir el balance? Debe tener tres columnas: código, nombre de la cuenta, saldo. El saldo, lógicamente, sin cierre contable. La idea es no cerrar los balances o bajarlos sin cierre para que tengamos los datos de las cuentas de resultado. Lógicamente, hay que chequear que el balance esté cerrado en el año anterior, porque he visto balances que pegan acá con los datos acumulados de ingresos de 2 años atrás porque no vienen cerrando los saldos de las cuentas de resultado. Es simplemente chequearlo de que esté totalmente cerrado el año anterior. Debe tener otra característica, y es que todas las cuentas deben ser positivas menos las que tengan naturaleza contraria. Es decir, ¿cuáles tienen naturaleza contraria? Las depreciaciones, las amortizaciones, el deterioro de cartera, la 24 de IVA descontable, pues tiene naturaleza contraria, las devoluciones en ventas, y de pronto algún gasto que haya quedado con signo negativo porque nos quedó un ajuste por allá del peso negativo, hay que dejarlo negativo. De resto, todas las cuentas deben ser positivas, es decir, debe mantener la naturaleza de las cuentas. Puede tener decimales, puede pegar la estructura del plan contable como lo baja el sistema contable. Para el ejemplo, yo aquí tengo un balance de prueba
un balance de prueba con esa estructura, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a sombrearlo. Y lo pegamos en esa zona. ¿Cómo lo pegamos? Yo recomiendo siempre pegar como valor para que no se traiga como el formato, si está bloqueado, si tiene fórmulas, que pegue como valor ahí. Como ven, lo pueden pegar con toda la estructura del plan contable, no hay que dejar solamente las cuentas que voy a manejar, lo puede pegar todo, porque el aplicativo tiene esa ventaja y es que usted puede seleccionar el nivel al cual quiere trabajar su información en la conciliación fiscal. Dándole clic en procesar, aquí pues hay nivel de 4 dígitos a 12 dígitos. Es muy importante que usted antes de darle procesar piense o analice y revise su balance a ver a qué nivel lo quiere trabajar. Yo siempre recomiendo que se haga al nivel máximo que se pueda de dígitos, pero la condición es que todas las cuentas tengan mínimo ese nivel máximo de dígitos. Me explico, caja, por ejemplo, aquí tiene 8 dígitos, bancos tiene sus auxiliares a 8 dígitos, cartera tiene sus auxiliares a 8 dígitos, pero aquí, por ejemplo, este balance de las cuentas por cobrar a socios, su auxiliar solo tiene 6, anticipo solo tiene 6, inventario sí tiene 8, otras 8, es decir, hay cuentas que solo tienen 6 dígitos. Entonces, yo debo analizar primero eso. Si usted es el contador de la empresa, pues sabe cómo tiene parametrizado su plan contable y sus auxiliares. Pero digamos que aquí, en este caso, me toca trabajar la plantilla sumaria o mi conciliación fiscal al nivel de 6 dígitos. Lógicamente, a no ser que solamente, digamos, que estas 3 cuentas sean las que están a 6 y todas las demás estén a 8, pues yo, como el objetivo es que a máximo nivel se trabaje, porque es lo más recomendado para diligenciar el 2516, pues yo a estas 3 cuenticas le podría, digamos, adicionar un código 01 al final de cada cuenta, las dejo de 8 y ya me trabaja con 8 dígitos. Es importante eso, analizar esa parte. Ya cuando tenga analizado esa parte, simplemente le decimos procesar plan contable y yo voy a trabajar a 6 dígitos. Entonces le doy clic en el botón de 6 dígitos, él me hace un proceso y me lleva solamente las cuentas, la descripción y el saldo a 6 dígitos. Aquí, para los que están tomando nota, aquí es muy importante hacer una validación y es una auditoría muy fácil. Pues previamente simplemente le decimos filtrar, filtrar, como para que esos espacios me queden ocultos, los ordene. Entonces aquí me queda la información bien ordenadita. Lo contable ya es fiscal acá, ¿cierto? Porque no he hecho ningún ajuste. Pero en este momento, favor tomar nota y poner que hay que revisar la auditoría. Esta es la primera auditoría que hay que revisar previamente o en el transcurso de hacer la renta. El resto de auditorías se revisan al final, ya que usted haya hecho su renta. Pero está dándole clic en la lupita y bajando un poco en este primer cruce de información, revisamos que todos los chulitos estén verdes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con eso garantizamos de que la información contable que usted digitó en el anexo de datos generales global, recuerden que ya digitamos activo, pasivo, cuánto es el valor contable, haya pasado de forma distribuida en cuentas auxiliares a la plantilla sumaria. Aquí por defecto todos están que sí, pero muy rápidamente, si yo fuese al balance y, por ejemplo, a esta cuenta de accionistas, a esta cuenta, digamos, la dejo en una 1325, es decir, esta tiene solo 4 dígitos y yo procesé a nivel de 6 dígitos, si yo reviso la auditoría en ese momento, me va a decir que en activos hay un valor diferente, me sale una X, me dice que hay un valor diferente digitado y yo debo ir acá a este cuadro, a este botoncito, toda la auditoría tiene estos botones al lado derecho, y aquí me compara y me dice, miren, activo usted me dijo en datos generales que tenía 7.810.000 y en la sumaria solo pasó 7.781, tiene una diferencia de 29. Esto hay que revisarlo en este momento porque si usted trabaja y avanza en la renta y no revisó esto, pues partimos de unas cifras que no corresponden a su base contable. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues tiene que ir al balance, revisar qué fue lo que pasó, solucionar el problema y volver a procesar. En este caso, voy a volver a dejar el balance como estaba y nuevamente proceso. ¿Por qué nuevamente proceso? Porque el balance queda aislado. Siempre el balance queda aislado
y el copy pega aquí en la plantilla sumaria. Entonces, cualquier cambio que yo haga en el balance, pues tengo que volver a procesar. Los balances, la idea es que no los esté cambiando. Si usted necesita cambiar el balance porque modificó cifras, no hay problema. Si usted no cambia la estructura del balance, usted lo puede volver a copiar acá, garantizando que lógicamente tenga la misma estructura, que no hayan creado cuentas nuevas, y lo procesa y no tiene ningún problema. Lo puede hacer y no pasa nada. Entonces, ya teniendo la información en la plantilla sumaria, el siguiente paso, que es nuestro cuarto paso, ¿cierto? Primer paso era datos generales, segundo paso era balance, tercer paso era la auditoría, cuarto paso es seleccionar el renglón del formulario 110. Aquí vamos a hacer un trabajo semi-manual, pero usted se gastará 5 minutos, 2 minutos haciéndolo dependiendo de si usted conoce muy bien su balance. Simplemente es seleccionar el renglón del formulario 110 que va a estar asociado a cada partida, pero el aplicativo le va a ayudar muy fácil porque le rellena hacia abajo la información. Entonces, por ejemplo, aquí estos son cuentas por cobrar, ¿cierto? Yo les recomiendo que las retenciones, las autorrentas, los saldos a favor en renta, el anticipo de renta, si tiene saldos contables, todos van a otros activos porque así lo maneja el prevalidador de la DIAN. Entonces, esa información que tiene que ver con el impuesto de renta, déjelo como otros activos, no como cuenta por cobrar. Si es de ventas o ICA, esa sí déjela como cuenta por cobrar. Usted puede intercalar, ¿cierto? Aquí la 14 pues es inventarios. Digamos que hay que conocer un poco el plan contable porque hay empresas que manejan pues cuentas diferentes con la libertad que se da en las normas internacionales, pero pues eso depende ya de cada cliente. Entonces aquí por ejemplo estos son intangibles. Pasivo, pues pasivo es pasivo, no hay sino una cuenta de pasivo, sencillito. El patrimonio, tomen nota acá porque el patrimonio es la única cuenta que le vamos a decir no aplica, es decir, vamos a la final de la lista y le decimos que no aplica, porque esto no es un tema fiscal, esto no nos sirve para la renta, pero sí lo dejamos ahí, porque esto es básico para llenar el 2516, entonces le decimos no aplica. Ingresos, pues ya empezamos a mirar qué tipo de ingreso es, entonces esos son operacionales. Si usted tiene rendimientos financieros, pues hay un renglón del formulario 110, ¿cierto? Si son devoluciones en ventas, pues hay un renglón especial para devoluciones en ventas. El tema dividendos, si usted recibió dividendos, aquí, digamos, esta es la cuenta de dividendos, usted como la DIAN se inventó 5 renglones, 5 casillas o 6 casillas para dividendos, dependiendo de qué año es, quién lo recibe, cantidad de reglas que cambiaron últimamente. Usted no se preocupe, cárgueselo a cualquiera, si usted, porque a veces uno tiene una sola cuenta donde tiene todos los dividendos de los recibidos en el año, pero unos pueden ser grabados, otros no grabados, unos pueden ser a tarifa del 7 o de utilidades del 2016 hacia atrás, o sea, cantidad de variables de este tema. Entonces simplemente márquelo a cualquiera que ya con marcarlo a cualquiera, él le va a alertar acá arriba en la sumaria que tiene que diligenciar el anexo de dividendos. Allá en el anexo de dividendos es donde se distribuye esta parte de los dividendos. Entonces, lo marcamos con esa sola. Ahora, utilidad en venta de activos fijos, pues eso lo va a marcar como no, como otros ingresos. Vienen los gastos, pues aquí también hago mi distribución entre gasto administrativo. Por acá la 52, pues puede ser gastos de venta, ¿cierto? Eso puede estar intercalado. Todo esto depende del criterio del que llena esta información. Aquí intereses, pues eso se llama gastos financieros, pero de ahí para abajo se va a llamar otros costos y deducciones. Pero usted puede por acá en una cuenta decir que esto es gasto administrativo, sí, puede decirle, o sea, no hay, ¿qué? Puede hacer intercalación de renglones dependiendo del criterio, como le digo. Impuesto de renta, pues es otros, y la de costos, pues costo es costo, ¿cierto? Entonces la cuenta 6, pues es costo. Si tiene 6 y 7, pues tiene que analizar que no le vaya a quedar doble la información. Normalmente, pues la cuenta 7 se cierra, ¿cierto? Y todo pasa a la 6. Entonces a las 6 y a las 7 le decimos que es costo, analizando que el costo no quede doble por alguna razón. Entonces les alerto ese tema ahí del costo. Ya con esto, si ustedes revisan su formulario 110, pues ya tiene la información cargada. Por ahora,
pues lo contable es igualito a lo fiscal, ¿cierto? Pero ya está distribuido con los diferentes renglones. Fíjense que nos demoramos 2, 3 minutos, no sé, pero eso es un proceso sencillo, pero de cuidado, porque, pues, imagínense poner un ingreso como un gasto o un gasto como un ingreso. Entonces, hay que chequear muy bien que los ingresos me hayan quedado como ingresos y donde empiezan los gastos, pues, como gastos, ¿cierto? Es un trabajito de cuidado, pero muy práctico y se diligencia muy fácilmente. Esta es la forma de diligenciar el 110. El quinto paso, pues ya es empezar a hacer los ajustes, ¿cierto? Los diferentes ajustes. Aquí digamos que ya el paso a paso, pues del quinto paso en adelante ya es libre. Usted puede hacer los ajustes acá o puede llenar el renglón. Esta casilla que dice R30 es para diligenciar los datos informativos 30, 31 y 32, que son los de aportes y gastos de nómina. Entonces, en la plantilla sumaria, la forma de hacerlo es muy sencilla. Usted se ubica donde están los gastos de sueldos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gastos de sueldos, que es por acá en este ejercicio. Entonces, a esos le pone el código 30 o lo selecciona de la lista, ¿cierto? Entonces, 30 hasta donde dice bonificaciones, o si usted dice, no, yo bonificaciones no quiero que salga, pues no le pone a ese, ¿cierto? Eso ya es criterio. Aportes de riesgos es el 31, ¿cierto? 31 con EPS, con aportes a pensión, y las cajas es el 32. Y de ahí en adelante, pues no le marca nada a lo que sigue. Esta es la forma de diligenciar esa información. Ya con esto, como él aquí tiene la información contable y usted le va a hacer posiblemente ajustes fiscales acá al frente de las cuentas, si usted mira su formato 110, ya debe tener información. No tiene información. Esperé a ver qué fue lo que pasó acá. Los renglones 31 donde en la columna que no era. Ah, juema chica, tienes razón. Perdón, lo hice en el formulario del 2516. Voy a corregir acá un momentico esto para que esto no me dañe. Entonces era casi. Estos letreritos que aparecen ahí que a veces son molestos, usted los puede correr, ¿cierto? No tiene problema. Simplemente lo agarra con clic sostenido y lo pone donde usted quiera correrlo. Volvamos acá, esto es el 31. Y la caja 32. Volvamos a revisar el 110, entonces ya tenemos la información que nos pide la DIAN en esos renglones informativos. Bueno, después vamos a familiarizarnos un poco más con esta plantilla sumaria. Esta es la plantilla más importante, ¿cierto? La que todos los contadores hemos trabajado para hacer nuestras rentas, donde llega toda la información de los anexos. Ahora miramos dónde llega el ajuste de los anexos. Miremos acá un poco los botones que tenemos o la estructura. Digamos que esta es la parte de lo contable, ¿cierto? Que fue lo que nos trajo el balance de prueba que pegamos. Aquí está nuestro dato del renglón 110. Y esta es la zona donde vamos a hacer los ajustes manuales, es decir, donde vamos a hacer ajustes de ciertas cuentas. Por ejemplo, si usted tiene un gasto no deducible que no lo contempla ningún anexo o simplemente lo quiere hacer acá directamente, pues simplemente viene acá, ubica la cuenta, aquí por ejemplo multas, y usted dice, no, este gasto no es deducible, simplemente lo amarra. Yo recomiendo que lo amarre, ¿cierto? Simplemente lo vincula a esta cifra, entonces 255 menos un crédito, pues le da 0. Aquí aplica la ecuación contable y la naturaleza de la cuenta, ¿no? Entonces, si es un gasto, pues usted le hace un ajuste crédito para que le quede 0. Digamos que esto aplica la filosofía de nuestra contabilidad, ¿cierto? Este ajuste al peso también lo puede ajustar. El 4 por 1000 también lo puedo ajustar o lo debo ajustar acá directamente. Entonces yo recomiendo siempre mis ajustes en lo personal, yo los hago así, quito lo contable 100% y pongo lo fiscal. Digamos que en este caso llegaron solamente 12 millones de certificados, pues digamos que mi dato deducible es 50%, ¿cierto? Es decir, solo voy a deducir 6 millones en este caso del 4 por 1000 y así sucesivamente con las
diferentes cuentas que no son deducibles. Por ejemplo, aquí mi gasto por impuesto de renta es no deducible, y así identifico todos los que son no deducibles que no tengan anexo. Por ejemplo, hay anexo de venta de activos fijos, hay anexo de el ICA, entonces esos, pues es opcional. Si usted lo quiere hacer acá frente, lo puede hacer. Si quiere dejar el anexo que trae el aplicativo, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es las dos cosas: hacerlos acá frente a la cuenta e ir a hacer o diligenciar el anexo del aplicativo, porque nos va a quedar doble el ajuste. Ahora, ¿cómo referencia los ajustes? La referenciación es como la descripción que uno le pone a cada ajuste. Entonces, usted aquí en esta columna de observaciones puede colocarle la descripción que quiera, no deducible por el artículo X o Y, o lo que usted quiera digitarle ahí. Si es muy pequeño el espacio, usted quiere como más detalle, pues puede referenciarlos con un numerito en esta columna que se llama referencia, y al darle clic en ese loguito, creo que le hice muy rápido, en este loguito amarillo que está acá arriba en la columna, en el encabezado, él lo lleva a la parte inferior de la sumaria, donde usted puede escribir no deducible por X o Y razón. Digamos que hay un espacio mucho más grande para usted escribir toda su argumentación de por qué está retirando ese valor como deducible. Pero si de todas maneras todavía no es suficiente para aclarar el ajuste, pues no referencia acá, o puede hacer los tres, digamos, referencia acá, referencia abajo. Pero si requiere hacer un anexo, pues usted viene y hace esto, le coloca aquí el A1. Yo recomiendo irlos numerando A1, A2, A3, y simplemente en este botón que se llama anexos, o en este sobrecito, cualquiera de los dos, usted le da clic y le van a aparecer 10 hojitas que son anexos en blanco, control de detalle, que llama la normatividad, donde usted puede armarse su anexo como usted quiera. Usted aquí puede bajar un auxiliar, un balance, lo pega, sombrea las cuentas que no son deducibles, pone sus certificados de 4 por 1000, ¿cierto? Digamos, hace su anexo como usted quiera. Y simplemente lo amarramos. Ya les explico cómo amarramos esto. Entonces, digamos que cada banco le certificó 6 millones, eso sumó 12 millones, ¿cierto? Eso sumó 12 millones. Y pues aquí usted dice esto dividido 2, que es lo deducible o lo no deducible. Y hace su anexo como usted desea, ¿cierto? Le pone colores, lo que usted quiera. Y simplemente vamos a amarrarlo. ¿Cómo lo amarramos? Vamos a ir al menú principal, y el objetivo es mostrar las hojas del archivo, ¿cierto? Aquí están ocultas, pero aquí en mantenimiento, en este botón del lado de izquierdo, vamos a darle la clave que yo les envié al momento de enviarle el aplicativo, y me aparece este cuadrito donde yo puedo decirle mostrar hojas, mostrar o ocultar. Entonces, en este caso vamos a mostrar hojas, y él lo que hace es que me va a mostrar las hojitas abajo del libro, como cualquier archivo de Excel, ¿cierto? Porque esto es un archivo de Excel, solo que tiene programación en el editor de Visual Basic y tiene macros, ¿cierto? Entonces, aquí me aparece la plantilla sumaria. Ya me puedo desplazar acá, botón hoja por hoja, como hacemos con cualquier archivo, y aquí me aparecen al ladito las 10 hojitas en blanco para simplemente hacer los amarres. Entonces, yo aquí puedo simplemente no digitar la información, sino hacer un amarre, como sabemos todos los contadores trabajar en Excel. Un amarre, lo dejo vinculado, por si cambio el anexo me cambia aquí la cifra, y lo dejo referenciado al anexo A1. Entonces yo sé que el A1 pues equivale al A1, y ahí está mi detalle de lo que yo ajusté. Esa es la filosofía para los ajustes totalmente manuales. Ahora, existen algunos ajustes automáticos que nacen de los diferentes anexos. Todos estos anexos complementarios, o la mayoría, pues son anexos que por defecto ya trae la herramienta. En esta versión básica, pues digamos, no tiene todos los que tiene la versión completa, pero pues por ejemplo el del 4 por 1000 es uno de los que no tiene, pero pues usted lo puede diseñar como usted quiera, digamos, no es una limitante. Entonces, por ejemplo, este sí tiene el del ICA. Entonces aquí en el del ICA vamos a hacer el ejemplo para que me entiendan cómo se analizan los ajustes automáticos, que son los de los anexos. Vamos al balance o a la sumaria, identificamos cuál es mi gasto por impuesto de industria y comercio. En este caso, pues ubicamos la cuenta 5115, son 3 millones. Entonces, sabiendo el valor contable, vamos al anexo
y siempre nos toca digitarle arriba ese dato contable. ¿Por qué toca digitarlo? Porque este es el que vamos a necesitar para hacer el ajuste. ¿Cuánto tengo contable y cuánto tengo certificado o pagado, en este caso del ICA, para que él haga el ajuste, quite lo contable y ponga lo fiscal, que es la filosofía de los ajustes automáticos del aplicativo? Aquí puede haber gasto administrativo, gasto de ventas y costos, ¿cierto? Uno puede tener industria y comercio en varias cuentas. Hay que digitarlas de esta misma manera para efectos de que el aplicativo, como aquí usted pone lo pagado indiferentemente a qué cuenta está asociada, él va a hacer un prorrateo con base en lo que usted le digita aquí contablemente, entre otras cosas. Entonces, digitamos el valor contable arriba, y esto que digitamos arriba aplica para todos los anexos del aplicativo. Siempre le va a pedir digíteme arriba el gasto por impuesto o por el valor que quiere ajustar. Gasto, digamos, contable o dato contable. Entonces, al digitar el dato le dice, le alerta, estas alertas rojas que van apareciendo siempre hay que solucionarlas. Le está diciendo, usted me digitó aquí gasto, ojo, lléneme el anexo. Entonces, aquí vamos a colocar la fecha de presentación, fecha de pago, municipio, periodo. Esos son datos informativos. Si usted está en la carrera y tiene un datico de industria y comercio solamente, pues digite el gasto de la industria y comercio. Para este ejemplo, pues voy a colocar aquí que son 2 millones y que esto es de Bogotá, ¿cierto? Del periodo puede hacerlo declaración por declaración, anual, como usted quiera. Digamos que eso sea del bimestre 1 de Bogotá. Tiene avisos y tableros de 500.000. Tasa bomberil, si tiene tasa bomberil, la que corresponda. Este es un tema de autorretención de ICA muy reservado para los que consideren que las autorretenciones de ICA, donde hay autorretención de ICA, que sí existe, pueda usarse como descuento tributario, que es un tema que incorporó la ley 1943, que para el industria y comercio se puede usar el 50% de lo efectivamente pagado como descuento tributario. Pues hay, iba a decir científicos, hay tributaristas que dicen que la autorretención de ICA es sujeto a manejarse como descuento tributario porque usted la pagó dentro del año gravable o antes de presentar la renta, pero eso es de criterio. Si usted no quiere enredarse con esto, ser prudente, pues no diligencie nunca esta casilla. Si usted es arriesgado y dice, sí, eso lo voy a manejar como descuento tributario, pues la digita acá, lógicamente teniendo en cuenta que para el año siguiente no la puede usar como deducción, porque si ya se la tomó acá como descuento tributario. Entonces, este anexo tiene doble funcionalidad, como deducción o como descuento tributario. Así como lo tenemos, es descuento, perdón, es deducción, es decir, voy a quitar 3 millones de gasto contable y voy a llevar 2.500 pagados, es decir, hubo más estimación contable que lo que yo pagué durante el año, es decir, voy a llevar como gasto 2.500 deducibles. Esta otra información que está en este cuadro es informativa, se puso ahí solo para que la persona que diligencie esta información, pues vea que aquí en total a pagarle cuadre con su declaración de ICA que tiene en la mano en el momento que está diligenciando este anexo. Ahí está para descuentos de pronto pago, pero pues el valor que voy a deducir realmente es estos tres datos, ¿cierto? Industria y comercio, avisos y tasa bomberil. Entonces, ¿cómo se analiza el ajuste? Y esto es muy importante que me pongan atención acá, porque ¿cómo se analiza el ajuste fiscal que hace el aplicativo automáticamente? Entonces, vamos a la plantilla sumaria, y en la parte inferior de la sumaria, que usted va con este botón que se llama Ajustes F, aquí hay una zona con colores donde él va a caer los ajustes de los diferentes anexos. Esta versión pues no tiene muchos, son estos que están aquí en colores. Y mire que aquí en la parte inferior está lo que tiene que ver con industria y comercio. Aquí cae la información. Entonces aquí ya no está asociado a cuentas contables, sino que esto es un ajuste, ¿cierto? Dice ajustes F. Está asociado al renglón 58, que es gastos de administración, porque yo le dije que eran gastos de administración, pero si usted tenía contablemente datos en gasto de venta y costo, pues él le va a prorratear esos 2.500 de acuerdo a esa proporción contable en estos rubros, ¿cierto? En este caso vamos a fijarnos solo en esta línea, que es gasto administrativo, y lo que hace es lo que yo les expliqué, la filosofía que yo utilizo. Quito lo contable, es decir, quito 3 millones contable al crédito y debito 2.500 como valor deducible. Es decir, aquí me aparece un ajuste negativo de 500. Entonces, aquí viene la primera, pues no inconveniente, sino digamos tema de interpretación, cómo se entienden los ajustes, porque aquí está es quitándome 500.000 pesos de un renglón de gasto de la administración. ¿Cómo se entiende? Porque aquí son 500.000 negativos,
pero usted acá arriba en el balance donde provino el dato, ¿cierto? Usted tiene, por aquí donde están los impuestos, 5115, usted aquí tiene que está llevando 3 millones. Entonces, 3 millones que tiene acá y los 500 negativos que tengo acá abajo, pues eso neteado me da los 2.500 que son los deducibles, ¿sí? Entonces, conclusión de estos ajustes automáticos es que esta zona de acá abajo son ajustes. Pueden haber negativos porque son ajustes. No es el valor a declarar ni el valor del ajuste como tal, sino un ajuste que hay que sumarlo con lo que tengo acá arriba en la parte contable. Eso es súper importante entenderlo porque de eso depende el éxito de que no vayan a hacer doble la información, es decir, que diligencien el anexo y vengan aquí a la cuenta y le hagan también el ajuste. Recuerden que los ajustes o son manuales frente a la cuenta o son basados en el anexo automático que acabamos de diligenciar. Esa parte súper importante que por favor no vayamos a cometer ese error de hacerlo doble. Que lo puede hacer acá directamente, sí. Si a usted no le interesa llenar el anexo, pues aquí viene y hace el ajuste, llena su anexo, hace su anexo propio, ¿cierto? Y pone aquí la información como usted quiera. Que a usted no le gusta quitar lo contable y ponerlo fiscal, pues simplemente viene aquí y le hace el ajuste que corresponda. En este caso serían 500.000 pesos que usted acreditaría, ¿cierto? Para que le queden 2.500, pero pues en este caso no diligencia el anexo porque nos va a quedar doble, ¿vale? Eso es súper importante. Esa es la filosofía de todos los ajustes automáticos. Entonces miremos qué otra cosa tiene nuestra plantilla sumaria. Miremos aquí los botones, este pues es para devolvernos, el de balance pues ya sabemos para qué es. Este de recalcular es como el resetear, ¿cierto? El que borra la información, pero la idea es nunca usarlo, solo lo usaríamos cuando, digamos, yo ya diligencié toda esta información, puse algunos ajustes fiscales aquí manuales, diligencié los renglones, diligencié el 2516 y la empresa a la que yo le hago la renta me mandó otro balance totalmente diferente con nuevas cuentas, incorporó la cuenta que no estaba acá, pues casi que me toca volver a empezar, ¿sí o no? Porque me cambian totalmente el balance y me cambian la estructura del balance, porque cuando cambian valores y mantienen la estructura no pasa nada, yo lo pego acá y lo proceso nuevamente, pero cuando me cambian la estructura del balance, pues yo tendría que venir acá, borrar esto, volverlo a procesar, pero previamente entonces en la plantilla sumaria reseteo, es decir, cojo y digo recalcular renglón, es decir, esta zona de acá, le digo sí, quiero recalcular, entonces él lo que hace es que me borra el trabajito que hice de asignarle el 110 a cada partida. Si digo que me borre la fila del 2516, pues me borra el código que yo le haya puesto acá. Si digo que le borre los ajustes fiscales, pues me borra toda esa información de estas dos columnas hasta el final. Y si le digo que me borre la selección del renglón 30, pues me borra esto que hice acá. Es decir, deja en blanco la sumaria y ahí sí vengo y pego el balance, vuelvo y lo proceso y arranco de nuevo. Digamos que eso, la idea es no llegar a ese punto, pero pues si nos cambian totalmente el balance, ya cuando hemos hecho muchos ajustes, pues toca hacerlo de esa manera, no hay otra. Cuando es algo muy pequeño, que digamos que cambien el balance, porque digamos, hay gente que espera hacer la renta para calcular, para contabilizar el impuesto de renta. Eso es una costumbre que tenemos algunas de las pequeñas empresas que no cierran los balances pues, con una rigurosidad. Entonces, simplemente yo les recomiendo, para no tener que cambiar el balance, porque posiblemente la cuenta 54 no tenía saldo, la 24 no tenía saldo, entonces me cambia la estructura del balance, pues yo vengo aquí y simplemente agrego la información de mi cuenta 54, mi pasivo, vuelvo y lo proceso, ¿cierto? A nivel de 6 dígitos, me pasa la sumaria, voy al final donde me aparecen las cuentas, le agrego el renglón que corresponde, porque si no le agrego ese renglón me va a quedar que es un costo y eso sería un error, y el pasivo le digo que es pasivo. Es decir, subsano ese tema muy fácilmente sin tener que cambiar totalmente el balance, sin resetear mi plantilla de sumaria, y es una alternativa para cuando hacemos ese temita que les hablé de la cuenta 54 que la hacemos después de haber hecho la renta. Lógicamente, para que la auditoría me cuadre, pues tengo que ir a datos generales y cambiarle mi gasto, mi cuenta del gasto, sumar el impuesto de renta y a mi pasivo, pues sumar el impuesto que haya contabilizado. ¿Qué más tenemos en la sumaria? Ya vamos a terminar la sumaria para empezar preguntas, porque yo sé que aquí pueden haber preguntas. Este es nuestro anexo más importante. Entonces, sigamos acá. Aquí está pues el formulario, ¿cierto? Mi formulario 110, que lo podemos ir mirando cada rato.
Este de filtrar, pues yo recomiendo siempre que pasa el balance de filtrar, porque él, aunque está haciendo los cálculos, pueden haber filas escondidas, entonces siempre cuando entren a la sumaria, denle en un filtrar para que él les ordene y les muestre la información. Para ir al formulario, este de ajustes F, este botoncito es para ir rápidamente a la parte de los ajustes automáticos, pero mire que si yo me desplazo hacia arriba, pues él está ahí abajito, o sea, eso está ahí abajo, pero con ese botón vamos rápido para analizar los ajustes automáticos. Estos ajustes automáticos yo recomiendo, y es casi que una obligación que usted como contador o tributarista que está haciendo la declaración siempre tiene que validar y decir sí, estoy de acuerdo con cada ajuste. Si usted ve algo raro que no le cuadre, pues me llama y me dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, lo analizamos, pero porque esto afecta su declaración de renta, ¿cierto? Está afectando renglones de la declaración de renta, entonces es muy importante validar uno a uno los ajustes. Aquí en esta zona también llegan cosas como la renta presuntiva, caen los ingresos no constitutivos, caen los intereses presuntivos, o sea, cosas que son ajustes adicionales a mi declaración de renta. Este botón que está más arriba, que está arriba, al lado de ajustes F, se llama resumen por renglón, es un resumen donde está por renglón el valor contable, el ajuste débito, crédito y nuevo saldo. Aquí a veces aparece, como en este caso, débito, crédito, pero son de acuerdo a la metodología que utilizamos para hacer nuestros ajustes. Entonces no hay que asustarse, eso igual es informativo, esto no le va a afectar a la renta, eso es meramente un anexo informativo. Este botón de anexos ya miramos para qué, son 10 hojas libres para que usted haga los anexos. En la A1 usted puede hacer aquí el del 4 por 1000, aquí abajo el del predial, aquí abajito el otro, o sea, no necesita hacerlo 10 anexos, como lo quiera trabajar, eso es libre. Adicionalmente aquí usted tiene un botón que se llama filas del anexo. Esto es para estos primeros dos botones, pues para ocultar o desocultar esta columnita. Eso se hizo para, a veces las pantallas son muy pequeñas, entonces como para que esto quede un poquito escondido, ¿cierto? Pero eso simplemente no tiene simplemente oculta o muestra la filita del 2516 para abrirle espacio a que se alcance a ver el saldo fiscal en la pantalla principal del computador. Las otras dos opciones, eso se incorporó este año en esta versión y es unos anexos complementarios para, este es un anexo, el que pide la DIAN cuando usted solicita un saldo a favor, que es el de costos y gastos, él en teoría lo va a votar automáticamente, en teoría lo digo, al darle clic acá, él lo lleva a esta zona de la sumaria donde está el dato de la cuenta contable, mi saldo fiscal, ya es fiscal, y usted puede en esta columna que dice concepto de costo y gasto de saldos a favor, seleccionar, lógicamente ubica donde estén los gastos, porque esto es para gastos y costos, se ubica donde están los gastos y dice, bueno, este de sueldos, ¿qué es? Esto es gasto de nómina, por acá abajo están honorarios, y él le rellena como toda la filosofía del aplicativo, por acá está honorarios, ¿cierto? Por acá está impuestos, entonces usted va diligenciando esto con base en esos conceptos que usted puede cambiar. Esto se hizo con base en el instructivo que dice la DIAN, que es la forma en que aceptan este formato global, porque mucha gente se pone a hacerlo tercero por tercero, factura por factura, pero la DIAN como que en su instructivo dio opción a que se haga general, entonces usted lo puede hacer con base en esto. Al diligenciar esto, si usted mira ya el informe, la idea es hacerlo a todos los costos y gastos. Si usted mira el informe que va aquí con este botón, usted ya encuentra este anexo, que es el que usted le imprime o le manda a la DIAN, donde está el concepto, el valor y el tipo de soporte que respalda la transacción. Como le digo, usted puede cambiarle estos conceptos los puede cambiar previamente. Yo por defecto le puse algunos, como los nombres de los rubros principales de un estado financiero, pero usted puede colocarle aquí que es depreciación, que es tal cosa, otra cosa, cambia el tipo de soporte que respalda la operación o el concepto, y allá en la selección ya le van a aparecer sus nuevos conceptos. Aquí por defecto están estos, pero usted los puede cambiar. Y el último anexo de esta zona es para la exógena. No es para hacer la exógena, es para auditar la exógena. Puede auditar cualquiera de los formatos de la exógena. Aquí por defecto está el del 1001, entonces usted ubica también los gastos y dice, bueno, sueldos es el código del formato 1001, el 5002, por aquí impuestos, pues de acuerdo al concepto que corresponda, ¿cierto? Aquí están todos los conceptos de la resolución de exógena, y el objetivo es que usted pueda simplemente, yendo a este anexo,
pues le sale un informe de lo deducible, lo no deducible y los valores, y lo que hace es que usted con eso puede auditar su exógena, es decir, la persona que le hizo la exógena, usted dice, venga, ¿cuánto suman sus honorarios? Entonces usted viene acá y verifica que al menos globalmente esté acorde, es como para hacer una auditoría muy general de los formatos, pero así como lo puede hacer para el 1001, lo puede hacer para cualquiera, simplemente viene acá previamente, cambia los conceptos, reemplaza estos que son del 1001, pone por ejemplo los de ingresos, los del formato de cuentas por cobrar, el que corresponda, cambia los conceptos o la descripción y ya le queda para el formato de ingresos, para el formato de gastos. Digamos que esto es multiformato de acuerdo a cómo usted quiera auditar la información. Entonces es un formático muy práctico que le sirve simplemente para ese fin. Sigamos acá, este de imprimir sumaria, este es un anexo que se diseñó para poder, digamos, entregarle la conciliación fiscal a la DIAN cuando lo visiten, ¿cierto? De una manera ordenada de acuerdo al renglón del 110 y de una manera más flexible, es decir, sin colores, y que usted puede editar acá la información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que darle el botón reiniciar y luego actualizar para que le ordene la información y se la copie y se la pegue, es decir, le genera una copy-pegue como valor para que usted pueda trabajar la información. Si en este punto le genera un error como el que me acaba de dar, vuelve y repite el paso, a veces toca hacerlo hasta 3 veces, porque pues no he sabido por qué, pero es un tema de las macros que no se ha podido resolver, pero él al segundo intento lo ordena de forma correcta. Entonces ya cuando lo veo ordenado de forma correcta, mire que él ya lo ordenó y la ventaja es que los ajustes que estaban abajo en la plantilla sumaria, en la parte inferior, pues ahora van a aparecer intercaladitos por ahí en las cuentas, muy cerca donde está el dato del gasto, ¿cierto? Entonces van a aparecer cuentas contables y datos de ajustes fiscales intermedios. Este anexo usted lo puede exportar, es decir, lo puede sacar del aplicativo con este botón, usted le dice exportar y él le hace una copia de esa hojita, se la saca del aplicativo, usted le puede cambiar el nombre, aquí ya lo puede ordenar de otra manera, le cambia, si le quiere cambiar para que quede más claro para el funcionario de la DIAN. Es en teoría un anexo para una auditoría que le realice la DIAN o para usted entregarle este anexo al cliente si tiene que entregarle un anexo de cómo fue su conciliación contable y fiscal. Bueno, este ya es el que queda ahí, ese lo nombra con otro nombre y lo graba. Y por último, ya para dar paso a las preguntas, aquí hay dos cifras que están como con un color gris claro. Estas son cifras de el impuesto neto de renta y el saldo a pagar. Esto se diseñó para evitar estar yendo acá a mirar cuánto me está dando de impuesto, cuánto me está dando de saldo a pagar, porque pues los contadores cuando diga esto van a sonreír. Por acá, por ejemplo, uno puede decir, venga, ¿qué pasa si yo quito este gasto o le agrego este gasto, ¿cierto? Yo digo, ¿qué pasa si yo esto no lo meto como deducible? Pues rápidamente el aplicativo me va a cambiar acá. Aquí rápidamente se está demorando que está procesando, pero en teoría él le cambia ya y le dice el impuesto nuevo es tanto y el valor a pagar es tanto. Es decir, es para evitar estar yendo acá y estar revisando mi formulario 110, ¿sí? Es básicamente para eso. Por último, ya cuando miremos el formulario 2516, pues vamos a analizar cómo llenamos esta información para que me alimente los formatos del 2516. Por ahora, pues esta es la columna donde vamos a digitar unos códigos de acuerdo a un manual que ya vamos a mirar. Entonces vamos a abrir una sesión de preguntas. Por favor, la persona que quiera hacer la pregunta, active el micrófono. Como les dije inicialmente, si vemos mucho desorden, porque hay de pronto mucha gente que habla al tiempo, pues la idea es ser como paciente y ir pidiendo la palabra y habla una sola persona y vamos evacuando. Entonces, recibo preguntas, por favor. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Este es mi primer acercamiento a esta aplicación y quisiera saber cómo puedo hacer más declaraciones. Aparte pues, de toda esta explicación, si yo quisiera hacer otra empresa, esa parte no la he escuchado. Ok, no, simplemente como yo le envié el archivo, que es un archivo blanco, simplemente usted a ese archivo deja una copia en blanco y empieza a hacerle copias a cada cliente, es decir, copia, pega, cambia el nombre, le hace la renta al cliente 1, coge el blanco, cambia el nombre, le hace la renta al cliente 2, es decir, un archivo para cada cliente. Ah, sí, parece una pregunta pues como ilógica. Lo que pasa es como el archivo pesa tanto, me imaginé que de pronto él tenía otra forma diferente. Gracias. Ah, ok, sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que ingresé como tardecito, como a las 3:20. Entonces, también es como mi primer acercamiento al aplicativo. Veo allí cuentas en rojo, que es como el deterioro. Quisiera ver más abajo qué otras cuentas están colocando en negativo, porque es que mi socio, las de depreciación, esas son depreciaciones. Sí, todas las que tengan naturaleza contraria. Y en el Ah. patrimonio, pues en el IVA descontable, pues la del IVA descontable, el patrimonio, pues el que está con débito, el de suscribir, las pérdidas, las devoluciones en ventas, y lo que les decía, gastos que le hayan quedado con un negativo, pues no es lo lógico, pero si así quedó contablemente, pues así hay que dejarlo. Ya, lo preguntaba porque mi socio, pues en el momento que él me explicó, me dijo, no, lo que tenga en crédito en el balance, como son pues, los pasivos y los ingresos, que tocaba que quitarle ese negativo. Sí, entonces mire, es lo siguiente, y eso pasa con algunos software. Yo aquí tengo un balance con ese tema, y es que algunos software manejan las cuentas pasivos e ingresos con negativos, o sea, sí, lo manejan todas las cifras negativas. Entonces, previamente, en este caso, previamente se tiene que hacer esto, es decir, convertirlas en positivas, multiplicarlas por -1, ¿cierto? Las corre hacia abajo toda la cuenta, la 24, hasta las 4, o sea, las convierte en positivas, es decir, las negativas quedan positivas, las positivas quedan negativas, que es como lo necesitamos, y copiamos y pegamos como valor, y ya me quedó como lo necesitamos, todas positivas menos las que tengan naturaleza contraria, ¿sí? Entonces es lo que hay que hacer previamente cuando el software contable tenga esa característica de que baje las cuentas de esa manera. Okay, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con relación al anexo de los activos fijos, se diligencia. Pero no hemos llegado allá. Espere, si tiene duda en la sumaria, le respondo la sumaria, porque falta explicar todo el tema de activos fijos. Es porque como tiene que ver ahí con lo de la sumaria, Okay. como la utilidad de venta de activos fijos se coloca como otros ingresos. ¿Yo lo tengo que quitar? ¿O ese valor lo tengo que dejar ahí? Listo, ya pasamos a esos anexos y le va a quedar resuelta esa duda porque es parte de la explicación. Lo mismo de los descuentos tributarios, me imagino. También. ¿Alguien más tiene inquietud? Igual pues van a salir más espacios para hacer preguntas, no hay inconveniente. Bueno, entonces sigamos, vamos a ir ya a mirar los diferentes anexos que forman parte de la herramienta. Vamos a mirar primero el que acaba de preguntar la persona, que es la venta de activos fijos, ¿cierto? Como le digo, eso es opcional diligenciarlo, pero si usted tiene venta de activos fijos de más de 2 años, que es este anexo, pues le toca manejar ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, pues es indispensable diligenciarlo por este lado. ¿Cómo se diligencia? Entonces vamos a este anexo. Aquí en el balance, miremos primero a ver si tenemos, creo que sí tenemos un ingreso por venta de activos fijos. Por acá en la cuenta 4, acá, utilidad en venta de activos fijos tenemos 4 millones, ¿vale?
contablemente, y yo lo asocié a otros ingresos, pero usted lo puede asociar a gasto administrativo, a lo que usted quiera, pero pues yo diría que es otros ingresos, ¿listo? Por ahora. Entonces, ¿cómo se diligencia el anexo? Vamos a venta de activos fijos. Como todos los anexos les explicaba inicialmente, vamos a colocar acá en la parte superior cuál es mi utilidad contable, porque necesitamos el dato siempre contable para hacer el ajuste. Entonces, son 4 millones, ¿cierto?, que tenemos en el balance de utilidad en venta de activos fijos. Y aquí llenamos la información de nuestros activos que vendimos. Fecha de compra, fecha de venta, comprador, NIT. Esto es informativo, no indispensable para el anexo, pero pues es bueno tener la información, ¿no? Lo que es indispensable son estos datos en zapotico o en amarillo, que es precio de venta. Para el ejemplo vamos a colocarle, por ejemplo, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Le puse 100.000, así. Vamos a decir que tiene un costo para que nos dé, bueno, pongámosle 97 millones y tiene una depreciación acumulada de 1 millón de pesos. ¿Esto qué datos son? Ojo, estos son datos fiscales, ¿no? Que estamos vendiendo el activo y estos son datos fiscales. ¿Cuánto lo vendí? Pues es un dato de negociación, eso no cambia. Pero el costo sí es el costo fiscal, que puede ser diferente al costo contable, ¿cierto? Si yo vengo declarando el activo por el avalúo catastral, o si yo tengo reajustes fiscales, pues este costo no es el contable, este es un costo fiscal que hay que ponerlo acá. Y mi depreciación fiscal también puede ser diferente a la contable, no siempre es igualita. Por todos los temas de la ley 1819 que nos cambiaron las vidas útiles a partir del 2017 para acá, y antes también pueden haber diferencias entre lo contable y lo fiscal, ponemos lo fiscal acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Hubo una utilidad de 4, que es 100 menos 96, ¿cierto? Los 97 de costo menos la depreciación acumulada 96. Entonces me gané 4 millones que coincide con lo contable. No siempre esto coincide, pero por ahora para el ejercicio que nos quede más claro entenderlo, mi utilidad fue 4 millones. Pero como hay 1 milloncito de depreciaciones que traía este activo, ojo que esto es venta de activos fijos de más de 2 años de posesión, ¿no? Porque el de menos de 2 años, pues queda ya en la plantilla sumaria como ordinaria normal. Entonces, este milloncito de la depreciación, pues sabemos que se va por renta por recuperación de deducción, es decir, va a estar grabado al 32%. Y el resto de los 4, es decir, 3 millones, pues se va a grabar al 10% por ganancia ocasional. Entonces, con diligenciar esta información acá, el aplicativo ya hizo todo, no necesita hacer nada más. Miremos cómo interpretamos esto. Si vamos al formulario 110, pues ya aquí están los 100 de ingreso, ¿cierto? Como ganancia ocasional, la zona de ganancias ocasionales. Costo de 96, que eran los 97 menos la depreciación. Y hay una parte no grabada y exenta, que son el milloncito, que es la recuperación de la deducción, que se va internamente a ingresos ordinarios, como renta por recuperación de deducciones, que para este año, ojo, para este año hay un renglón nuevo, ¿cierto? El renglón 65 se llama renta por recuperación de deducción. Ahí es donde debe llegar esa información, porque esto es nuevo, esto salió este año así de esa manera, va a ese renglón. Entonces, y los 3 millones de ganancia ocasional, pues pagan el 10% y ya automáticamente lo calcula acá. Ahora, en la plantilla sumaria, analicemos qué hizo el aplicativo. ¿Cómo hacemos para analizarlo? Pues tenemos que ir a la zona de ajustes fiscales automáticos que está aquí abajo. Entonces, mire que la venta de activos fijos se identifica con este color verde. Pues aquí quedó este por acá arriba y estos acá abajitos. Pero con el color uno sabe que tiene que ver con el mismo tema. Además, la agrupación, o si usted le da clic en el botón ver, pues lo lleva al anexo que originó estos ajustes. Entonces, analicemos qué está haciendo acá. Uno, está llevando el renglón de renta por recuperación de deducciones, que es el nuevo renglón que les acabo de decir, la recuperación de la deducción de depreciación, el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, 1 millón de ingresos por recuperación de deducción, que va a estar grabado al 32. Por este lado, en ingresos por ganancia ocasional llevó los 100, ¿cierto? Que ya aparecieron en el renglón 75. Por costo llevó 96, ya está allá. Por parte no grabada y exenta está el milloncito, que fue lo que les acabé de mostrar. Y ojo, y hace un ajuste a otros ingresos, que fue la pregunta que me hicieron, de los 4 millones. ¿Por qué 4 millones? Porque él netea estos 4 que están negativos acá,
pues los netea con los 4 que estaban acá arriba como ingresos, ¿cierto? Estos, es decir, deja el ingreso 0 porque todo se fue 3 millones para ganancia ocasional, ¿cierto? Al 10%, y este milloncito retornó como renta por recuperación de deducciones, pero no como un ingreso ordinario, sino como una renta por recuperación a un renglón diferente. Ese es el ajuste que hace el aplicativo en esta zona de ajustes automáticos. Ahora la pregunta es, este que está ajustando a otros ingresos debe coincidir el renglón con el que está acá arriba. De pronto esa era la pregunta de la persona que hizo ahora. Claro, debe coincidir. ¿Por qué? Porque si yo por defecto lo tengo acá y el aplicativo va con otros ingresos, pero si usted en el momento de seleccionar la cuenta de el ingreso, usted dijo que esto no era otros ingresos, sino que le dijo que esto era, por ejemplo, financieros o gasto o ingreso operacional, porque usted se dedica a vender y comprar activos, ¿cierto? O inmuebles. Si usted dijo que esto es ingreso bruto, pues nos va a quedar en diferente renglón. Voy a cambiar acá un momentito para que nos quede bien. Entonces, usted dijo que esto era ingreso bruto por actividades ordinarias y yo por defecto le dije que eso iba a otros ingresos, pues nos va a quedar mal. Entonces le toca unificar el criterio. Entonces, si su criterio es que eso va a ingresos operacionales, pues viene acá abajo y le cambia. Y dice que es de actividades ordinarias. El objetivo es que siempre que hayan movimientos en ingresos, en gastos, se le unifique el criterio para poder que nos quede en el mismo renglón la información, o si no en el 110, por eso es que a veces nos aparecen negativos o nos sale aquí sombreadito en rojo, porque hay criterios diferentes entre lo que yo puse abajo y lo que la persona seleccionó en la cuenta. Por eso yo recomiendo siempre, siempre que hayan ajustes fiscales, revisar bien o validar todo esto y verificar que estén cayendo al renglón que corresponda y que esté unificado con la cuenta contable o el renglón del 110 que usted seleccionó arriba. Eso es lo que hay que tener cuidado con estos ajustes automáticos, pero es la forma en que eso lo hace fácil y pues automáticamente con base en el ANET. Bueno, sigamos mirando. Entonces, esta es la venta de activos fijos. Vamos a mirar qué otros anexos hay. Aquí está el de retenciones en la fuente a favor. Aquí es simplemente para digitar las autorrentas que yo pagué en mis declaraciones de retefuente, ¿cierto? Entonces, obligatorio digitar la autorrenta y obligatorio digitar el concepto que corresponde a la autorrenta. En este caso puede ser la del decreto 2201, que es la que reemplazó el CRE, y bueno, todo ese tema de los aportes. O si soy autorretenedor por otros conceptos, pues aquí están los diferentes autorretenciones. Lo mismo las retefuentes a favor de mis clientes. Yo recomiendo, toda esta información es informativa, no necesaria para el cálculo, pero pues casi que yo le diría que hay que diligenciarla y nos sirve de una vez para la exógena. Yo recomiendo siempre colocar el valor contable acá, digamos, tener aquí, yo diría, baja el balance de la cuenta 1355. Baja el auxiliar de la cuenta 135515 y pone aquí su valor contable y al frente pone su valor fiscal, ¿cierto? El valor certificado, para que él le alerte y le diga cuánto tiene de diferencia en cada certificado y usted pueda tomar decisión y decir, venga, ¿por qué tanta diferencia? Y venga, reviso el certificado. Porque los certificados a veces tienen errores y a veces uno pasa por alto eso y se descuenta más de lo que realmente es. Colocamos el concepto a cada partida, porque estos conceptos, este concepto y este concepto de la autorrenta sirven para llenar el 2516 en la parte informativa de ese anexo. Entonces, toda esta información pues va alimentando el 2516, ya miramos cómo funciona el 2516, pero por ahora es esto. ¿Qué otros anexos tienen? Rentas exentas. Aquí es para digitar la renta exenta, no va a calcular rentas exentas especiales. Si usted tiene renta hotelera, pues tiene que hacer unos cálculos en alguna parte, ¿cierto? Y aquí simplemente viene y dice, no, yo tengo renta hotelera, entonces coloca aquí, si no está contemplada dentro de esas líneas, hoteles, entonces coloca aquí su renta exenta hotelera, el valor que usted quiere que va a salir en la renta exenta, ¿listo? Ya con colocarla acá, si usted mira su declaración de renta, pues por aquí en alguna parte debe aparecerle su renta exenta de 200.000 pesos que pusimos ahí. Lo mismo los ingresos no constitutivos, aquí pues está la información
con unos ingresos no constitutivos, pero usted puede agregar nuevos si tiene nuevos y simplemente digita el valor acá y ya con colocarlo acá, pues él ya lo alimenta en el formulario 110 en su respectivo renglón de ingreso no constitutivo que está por acá, ¿dónde es que está este? Viene el anexo de descuentos tributarios. Descuentos tributarios, pues hay varios tipos de descuentos tributarios. De los más comunes que estamos usando en estos días por las empresas PYME es la de industria y comercio, ¿cierto? Que ya les explico, y la de impuesto por venta o adquisición, perdón, por importación o adquisición de activos reales productivos. Estos tienen su propio anexo. El de industria y comercio, pues el anexo es el mismo que miramos en el industria y comercio, solo que si usted le selecciona que esto no es deducción, sino que es descuento tributario, aquí en esta columna usted le marca S a los que quiera manejar como descuento tributario, porque todos sabemos que es mejor un descuento tributario que una deducción, ¿no? Es la regla general, no siempre aplica esa regla general. ¿Cuándo no es mejor? Pues cuando usted tiene otros descuentos tributarios y como los descuentos tributarios tienen limitantes, ¿cierto? El artículo 259 del estatuto lo limita a renta líquida, lo limita a otros temas de la presuntiva, bueno, una serie de limitantes. A veces no es tan conveniente manejarlo como descuento porque excede las limitantes. Entonces, en el aplicativo, en el anexo de industria y comercio, hay una casillita acá arriba que cuando tiene excesos él le va a decir, ojo, excesos de descuentos tributarios, y le va a aparecer acá, pues para que usted no desperdicie marcándole la S acá y manejarlo como descuento cuando usted va a llegar allá y se le va a perder con las limitantes. Entonces, siempre que le aparezca acá limitantes o un valor, revise porque está desperdiciando el descuento tributario o está desperdiciando esto de como deducción. Como sabemos, deducción es el 33, como descuento es el 50, ¿no? Entonces, o 32 como deducción, descuento el 50%, que es un valor que va directamente a restar del impuesto. Esta es la doble funcionalidad de este tema. Sigamos aquí en descuentos tributarios. Aquí pues está donaciones, pagos por impuestos en el exterior. Aquí la idea es digitar la información. Él ya tiene todas las limitantes, la normatividad, le hace las limitantes y le lleva el valor al anexo 110, al formato 110. Tiene para intereses presuntivos. Esta funcionalidad es cuando usted como sociedad le presta plata, ojo, plata a los socios o accionistas, no venta de bienes, sino préstamos en dinero. Aquí usted relaciona a todos sus socios con sus nombres, si quiere ponerle el nombre del socio, la cuenta contable donde esté asociada, el saldo inicial con el que arrancó el préstamo en el año, ¿cierto? Con lo que arrancó enero primero. Si usted le facturó intereses al socio, pues eso a veces por estrategia es bueno facturarle al socio si el socio puede en su renta usarlos como deducción. Esa es una estrategia fiscal ahí que les doy si no lo están utilizando, facturarle al socio los intereses para que a él le sirvan si los puede sustentar. Y con usted colocar aquí el nombre de los socios, aquí hay para 10, 15, 10 socios, él le va apareciendo un cuadrito con cada socio, mire, donde usted puede, si tiene aumentos o disminuciones, pues puede ir alimentándole la información, porque hay socios que le presta, devuelve en el año. Entonces aquí la idea es colocar esos aumentos o disminuciones, la fecha del movimiento. Prácticamente yo recomiendo bájele el auxiliar a cada socio y pase la información acá o péguela acá, con sus fechas de movimiento de su auxiliar, y él le va a calcular sus intereses presuntivos en este anexo. Entonces, en este caso, voy a calcular 45 millones, donde revisa dónde los lleva, pues él los va a llevar en la sumaria, en la parte inferior, por ahí deben haber aparecido como intereses presuntivos, 45.400, está amarrado a otros ingresos porque así lo maneja el prevalidador de la DIAN, no lo vayan a cambiar a financieros porque les va a quedar diferente. Ya por defecto sabemos que la DIAN lo maneja en este renglón y en este renglón del 2516, entonces dejémoslo ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Los manuales, no olviden entrar a los manuales, dándole clic acá, él los lleva a esta zona donde están los manuales que acceden con la clave que yo les envié de abrir el aplicativo. Aquí cada anexo tiene su propio manual en PDF y hay algunos videos. Lo que estoy diciendo hoy, posiblemente están estos videos del paso a paso, de datos generales, de balance, de plantilla sumaria, y pues cada anexo tiene su propio manual, que recomiendo estar consultando, ¿no? ¿Qué
¿Qué más hay por acá? Compensación de pérdidas. Esto es para compensar pérdidas y excesos de rentas presuntivas. El objetivo del aplicativo es que usted diligencie todo el histórico de sus pérdidas desde el 2007, que es donde tiene derecho a compensarlas, y llevar el histórico, porque la idea es que usted lleve su histórico para saber qué tales pérdidas, en qué año fue compensando, si las reajustó fiscalmente. Es un anexo que el primer año usted se demora diligenciándolo, pero que si usted va a compensar, tiene que hacerlo en el momento en que vaya a compensar. Entonces, pues lo puede ir alimentando cada año y lo tiene ahí a la mano. Lo mismo los históricos del CRE, porque el CRE también se puede compensar las pérdidas en CRE. Y esto tiene toda la normatividad de la ley 1819, porque muchas cosas con esa ley 1819 cambiaron. Entonces, como en esa época existía CRE, pues aquí él hace una proporción entre las tarifas del 25 y el 9, le hay una pérdida agravable antes de 2017, usted aquí si compensó pérdidas en el 2017 las digita acá, si compensó en el 2018 las digita acá. De hecho, el objetivo es que usted lo que le dé acá en esta fila, en esta celda, le va a dar aquí un valor, pues usted de ese valor dice, no, yo voy a compensar tanto. Voy a colocar aquí una cifra rápida. De esto, digamos que si quedan dudas, pues el manual les indica más claramente. Digamos que de esto, de acuerdo a la fórmula, todo lo que les dije, dice que hay 3.600.000 susceptibles de ser compensadas. Entonces dice, no, yo este año voy a compensar 3 millones de esos 3.600.000, y ya si usted mira su formulario 110, pues en compensaciones está ya el valor compensado, ¿listo? Lo mismo para excesos de renta presuntiva, no lo explico porque es la misma filosofía, manejar el histórico, en qué años compensé, si ya compensé algo, la misma filosofía de la transición y la digitación de la información que quiere compensar por excesos de rentas presuntivas. Deterioro de cartera, este es un anexo para hacer el deterioro de cartera fiscal, porque puede ser diferente y de hecho siempre el que le dé igualito es porque se pegó de lo fiscal, lo contable a lo fiscal. Pero en temas normales, contablemente es una cosa, fiscalmente es otra. Entonces aquí me pide, como todos los anexos, que digite el saldo contable del deterioro de la cuenta del activo, es decir, mi 1399 contable, que digite el gasto del año por deterioro, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar un valor para el ejercicio. Y aquí me pide que digite la información de la cartera por edades. Entonces bajo mi auxiliar o mi reporte de cartera por edades, lo digito acá en esta zona. Aquí está incluido hasta la cartera no vencida, para efectos de que usted verifique que le cuadre su cartera total, su 1305, la que usted maneje. Yo aquí selecciono a qué método utilizo de cartera, entre el general o individual, mirando pues cuál me conviene más, ¿cierto? Aquí yo debo digitar mi saldo fiscal de cartera, es decir, mi 1399, no esta que está acá arriba, sino mi fiscal, porque puede ser diferente. Recuerden lo que les acabo de decir, no siempre es igualita, entonces yo aquí pongo mi saldo fiscal de la provisión fiscal, y aquí también puedo digitar mis bajas de cartera en el año actual. Es decir, si yo directamente desde mi cuenta 13 descargué una cartera al gasto porque el cliente se murió, porque el abogado ya me dio mi concepto de que no es cobrable, pues aquí digito el valor porque eso va derecho como deducción. Aquí me dice que hay una deducción de cartera de 952.000 pesos y mi saldo del deterioro, es decir, mi saldo fiscal de mi 1399 va a quedar en 1.000.000. ¿Dónde miro los ajustes? Pues voy a la sumaria, ajustes F, busco en qué parte está este tema del deterioro. Está acá, mire, está acá como deducción de cartera, me ajusta mi cuenta por cobrar, de acuerdo a lo que acabamos de mirar allá, de mi valor contable, de mi valor fiscal y de mi cuenta por cobrar fiscal de cartera. Él le hace todo, no sino diligencia del anexo, y él lo hace todo acá. Lógicamente usted tiene que venir acá, analizar cada ajuste que hace de cada tema y validarlo y decir, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sigamos mirando, ya evacuamos venta de activos fijos. Este botoncito de otros cruces son anexos no vinculados a la renta, es decir, son valores agregados para que ustedes lo cacharren. Aquí ya miramos dos, que son el de costos y deducciones y el de exógena, pero aquí está también para diligenciar las 12 declaraciones de retención en la fuente. Pues esto dice, hay gente que dice, no, es para perder tiempo. Pues sí, puede ser para perder tiempo, pero también es para ir adelantando terreno de la exógena, ¿cierto? Colocar aquí mis declaraciones de retención en la fuente.
puedo colocar mis declaraciones de IVA de los 6 periodos o de mis 3 periodos para verificar que esto me cuadre y que me sirva de soporte para la exógena. Puedo hacer mi estado de costos basado en ese tema, en las compras del IVA, que es lo que la DIAN hace ese cruce cuando lo audita uno. Y si usted tiene costo de producción, pues aquí le va a decir si está justificado su cuenta 6 o su costo, ¿cierto? De acuerdo al juego de inventarios, tiene un controlcito para pagos en efectivo, un control muy general, pero que tiene las reglas de cuánto porcentaje del año 2019 y la limitante en VTs para controlar el tema de pagos en efectivo. Y un resumen de una conciliación entre las declaraciones de IVA y las declaraciones de renta. Cuando usted diligenció las declaraciones de IVA, las 12, las 6 declaraciones, pues él le carga aquí la información y él le compara con la renta y le dice, mire, en IVA usted declaró tanto de ingreso y en renta tanto, hay una diferencia de tanto. Y usted debe aquí en estos renglones justificar por qué no le da los mismos ingresos en IVA y renta. Eso a veces no cuadra, hay gente que le cuadra, pero digamos que hay excepciones a la regla de que eso cuadra, a veces no cuadra ingresos de IVA y renta, como ustedes saben. Entonces, estos anexos es para hacer eso. Como les digo, son anexos que no le afectan el formulario 110, pero que son de utilidad para la renta. Vamos a terminar ya acá. Renta cedular es para cuando usted maneje 2 tarifas de renta en la misma declaración. Por ejemplo, hoteles tienen el 9%, o editoriales, o bueno, hay varias que tienen 2 tarifas, pero también tienen tarifa del 33 alguna parte de los ingresos. Entonces aquí es donde, si usted le toca esa situación, aquí en la tarifa selecciona la 17 que corresponde a renta cedular, y él lo que hace es que en ese anexo de renta cedular, él le trae su renta líquida, 149 millones, que es lo que está dando en su formulario 110 por acá, 149 millones, y lo que usted hace en ese anexo de renta cedular es repartirlo, 149, ¿cuánto de eso es para la renta hotelera? Digamos que sean 100 millones, y cuánto es para la tarifa del 33%, serían 49,785. El objetivo es distribuir eso, que esto aquí le dé 0, chuleadito verde, y esto lo tiene que hacer al final de la renta, porque si lo hace y va y cambia algo, pues esto le va a cambiar, tiene que estar yendo acá a mirar para que le liquide el impuesto de renta que corresponde. Eso pues es un caso muy atípico, pero pues pasa, algunas empresas tienen esa situación, entonces está contemplado todas esas situaciones especiales. Ya para entrar al 2516, porque me quiero explicarles ese tema, aquí sanciones, pues le das nunca usar esto, pero pues aquí le calcula la sanción por porción o extemporaneidad, otros anexos para rentas gravables, ganancias ocasionales. De aquí les voy a explicar el de dividendos, porque es obligatorio diligenciarlo. Si ustedes tienen dividendos en la sumaria, como les decía, obliga que usted venga acá y distribuya de qué tipo de dividendo es. Porque dijimos que en la plantilla sumaria o en la contabilidad yo puedo tener una sola cuenta que se llama dividendos, pero usted puede tener dividendos grabados, no grabados, que vienen del año 2016 hacia atrás, nuevos. Todo eso tiene un manejo especial de acuerdo a la última normatividad tributaria. Entonces, la idea es que él le trae acá lo que usted marcó en la sumaria, que era de dividendos, en este caso 600,000 pesitos, ¿cierto? Recuerden que por acá en ingresos teníamos 600,000 pesos de dividendos, por acá, estos 600,000 pesos de dividendos. Entonces yo le dije, márquele cualquiera acá de esos renglones, porque hay muchos, hay 6 renglones de dividendos, y vaya al anexo simplemente y diligencie de qué tipo de dividendos son. Entonces la persona que no tiene claro qué tipo de dividendo es, mínimo debe pedir el certificado de la sociedad y saber si son grabados o no grabados, ¿cierto? Y también saber si a qué año corresponden. Bueno, eso digamos que si no es extranjera no tiene inconveniente. Si es nacional y son no grabados, pues van acá, ¿cierto? Dividendos no constitutivos de renta, y aquí si usted se para en esas celdas, él le dice ahí, digite de que de acuerdo al artículo 49 sean no constitutivos de renta, recibidos por sociedades nacionales de cualquier año, es decir, cualquier sociedad nacional que recibió dividendos no grabados, certificados como no grabados, van acá. O de utilidades del 2016 y anteriores de sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes. Digamos que eso hay que leer en cada una que le aplica, pero lo normal para nosotros las pymes es o no grabado o grabado, ¿cierto? No grabado o grabado. Que estos son grabados al 33 y esos son grabados al 0%.
Esta del 7.5 de impuesto final está diseñado solo para las recibidas por sociedades o entidades extranjeras o establecimientos permanentes de utilidades del 2017 y siguientes, ahí dice, o esta que es una combinación del 33 más el 7.5, es para utilidades del 2017 grabadas, recibidas por sociedades o entidades extranjeras o establecimientos permanentes. Esto digamos que son para empresas grandes que manejan o que son entidades extranjeras. Para el común de nosotros las pymes, como le dije, esta o esta. Esta de dividendos exentos pues son para CHC o de la CAN, recibidos por miembros de la CAN, y esta es para personas naturales no residentes. Entonces, vuelvo e insisto, estas dos, y hay que saber si son grabados o no grabados. Entonces aquí digitamos o distribuimos esos 600.000. Puedo decir que aquí eran 500.000, por ejemplo, como para que entiendan la filosofía del archivo, y 100.000 acá. Entonces, el objetivo es que me desaparezca la alerta y me quede distribuido los 600.000. ¿Qué más hay acá? Ahora, en este momento, sí miramos la auditoría. La auditoría es muy importante revisarla. Yo les dije que inicialmente, apenas pasaran el balance, pues hay que revisar estas 5, ¿cierto? Pero empezamos a revisar estas otras auditorías. Todo debe estar con chulito verde, o si hay alertas, a veces salen unas alertas azules que son simplemente alertas para que usted revise, pero pueden pasarlas por alto. Pero, por ejemplo, acá dice anexo de provisión. Revise el anexo de deterioro de cartera dado que no ha digitado el dato contable. Entonces, ¿cómo vemos por qué está generando esa alerta? Pues vamos aquí a este botoncito. Él me lleva aquí al anexo y me está diciendo ojo, mire, usted tiene un gasto fiscal, pero ¿por qué no tiene gasto contable? Entonces, aquí me faltaba digitar este gasto contable. Entonces, mire que el aplicativo le alerta muchas cosas para evitar que genere que quede mal la declaración. ¿Qué más hay por acá? Esta le dice, mire, esta es amarilla, esta es azul, perdón, es una alerta que puede obviar. Le está diciendo, mire, ojo que no seleccionó el renglón 2516. Bueno, es porque no lo hemos hecho, podemos seguir. Todo este tema del 2516 porque no lo hemos diligenciado y pare de contar. La idea es que todo quede verde, no puede haber nada con letras rojas en la auditoría. Y esta primera zona de la auditoría, pues son datos informativos necesarios para saber cómo me quedó mi declaración. Como le digo, son solamente datos informativos. Ahí le dice si está en firmeza, si tiene anticipo del 75%, cuánto quedó para grabado y no grabado en cabeza del accionista. Información muy importante, pero informativa. Entonces, miremos ahora sí el 2516, que es como el coco de algunas personas, y más que todo el ERI, ¿cierto? En el tema de las diferencias permanentes y temporales. Espero que todas estén conectadas, ¿no? Yo hablando, sí, todas están. Entonces, para diligenciar el 2516, obligatoriamente hay que bajar este anexo, este manual. Es el de la fila del este que dice M fila 2516 ESF y M fila formato 2516 ERI. Es muy diferente a esto del 2516, del ERI y del ESF, que esos son para diligenciar el anexo completo, pero estos son los de la fila, que son los de asociarle en la sumaria cada fila. Entonces yo tengo que descargar este manual, que son manuales en PDF. Yo lo descargo, lo tengo en la mano, lo imprimo, eso hay que imprimirlo, y aquí me sale unos códigos, dice fila del 2516, ¿cierto? 3, 4, 5, dependiendo el rubro, y al ladito me sale a qué renglón del 110 va asociado. Esto es muy, muy, muy importante en el momento de asociar la fila del 2516, chequear yo a qué renglón le asocié esa partida del 110, porque si usted no le asocia de esa misma manera, el 110 del prevalidador oficial de la DIAN le va a salir diferente en renglones. Posiblemente el impuesto le dé igual y el valor neto a pagar le dé igual, pero los renglones entre administrativo, otros gastos o ingresos le va a quedar, no le va a coincidir las cifras. Aunque el total pues cuadra, pero no le coincide en renglones, es por el criterio, porque esto es el criterio que usa la DIAN en ese formato y yo lo puse acá para efecto de que le sirva de guía. Entonces, teniendo esto en la mano, la metodología es muy sencilla. Usted teniendo esto en la mano va a la plantilla sumaria y en la columna que dice fila del 2516 empieza a asociarle cada
partida como hicimos con el renglón del 110. Se ve muy manual, pero es la mejor manera y la forma más fácil de sacar esa información. Aquí simplemente, por ejemplo, 3 era efectivo, 5 era efectivo restringido, digamos que esto tiene efectivo restringido. Cuentas por cobrar, por ejemplo, es el 32, y ojo, de una vez chequeo que esté asociado al 35, es decir, 32 con 35. Miremos el manual, era 32, que es la cartera, con 35. Entonces vamos bien, ¿cierto? Mire, cuentas por cobrar, esta es la de la cartera, 32 con 35. Es irlo chequeando, como lo tengo impreso en la mano, es muy fácil hacer ese chequeo y garantizamos que mi 110 vaya directo a que nos cuadre. No olviden que las cuentas de Retefuente y todo esto tienen unas filas especiales. Activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido, tiene unas filas muy especiales, porque algunos otros son de criterio. Usted puede decir que esto es cuentas por cobrar, usted puede decir que esta a contratista no es la de cuentas por cobrar, sino otras cuentas y documentos por cobrar, ¿cierto? Digamos que esto es un poco flexible, depende del criterio de la persona que lo llene. Yo recomiendo siempre, si no está muy familiarizado con estos códigos, échele primero una ojeada a la estructura del 2516, es decir, mire qué pide cada fila. Yo acostumbro a sombrear con un resaltador, pues las que yo voy a usar, porque yo sé que yo no manejo instrumentos financieros, yo no manejo nada de esto de compra de inversión, entonces yo subrayo las poquitas que yo selecciono, esta, la de inventarios, la de propia planta, y ya voy a la fija y lo hago mucho más rápido, no tengo que ponerme a leer cada vez que quiera armar esta información. Entonces diligencio toda esta información. Por acá en la 15 voy a explicarles una cosa, entonces quiero ponerle la de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, terrenos, por ejemplo, es la 104, que es esta cuentita. Perdón, 104 no es. Es 75. La de edificios es la 77. Y las demás propiedades son la 80. Bueno, así sucesivamente. Yo no lo voy a llenar todo porque nos demoramos un poco, pero esto es un trabajo de unos 20 minutos seleccionar esto. Ya con seleccionar esto, si usted mira el 2516, ¿cómo lo mira? Pues va aquí a este anexo, aquí están los 7 formatos, vemos el ESF y ya está alimentando mi información. ¿Qué información me alimenta? El dato contable, el débito, el crédito, mi saldo fiscal. Casi todo. Digamos que del ESF yo le diría que lo alimenta casi todo. ¿Qué no alimenta del ESF? Voy a ir aquí a uno que tengo más diligenciado para ilustrarles. O sea, aquí alimenta toda la información, ¿cierto? ¿Qué no le alimenta? La utilidad, porque la utilidad, como pusimos un balance sin cierre, pues hay que venir aquí a digitarla. Normalmente aquí le va a salir la diferencia de la ecuación contable, que eso hay que validarlo y dejarlo en cero, porque el de la DIAN lo va a validar y no lo va a dejar pasar si no cuadra. Entonces, cuando no les cuadre es casi que siempre la utilidad. Entonces, vamos aquí a donde está la utilidad y simplemente digitamos la utilidad. Esta era mi utilidad contable, ¿cierto? Entonces, yo la pongo y veo que me cuadra. Entonces, ya este que es el ESF salió ya automáticamente desde la plantilla sumaria. Vamos al ERI, que es el que nos para un poco de palo, ¿cierto? Pues yo tengo una metodología que quiero explicarles y es lo siguiente. El ERI, pues igual, va a alimentar la información del ingreso, ¿cierto? Del ingreso hasta la renta líquida antes de impuestos. Digamos que yo voy a darle aquí rápido a este botón, esto lo baja uno rápido a esa zona, este digite otros datos, lo baja rápido hasta donde llena. Es decir, hasta aquí lo va a llenar automáticamente. ¿Qué sale acá? Pues la utilidad contable antes de impuestos. Entonces, mi impuesto eran 18.157.000, que yo lo digité allá en mis datos generales, ¿cierto? Mi utilidad contable eran 100, entonces sí me está cuadrando. Eso es lo que primero que chequear, que esto me cuadre. Entonces está dando 118 millones de utilidad antes de impuestos. Y mi renta líquida me está dando 121.418. ¿Dónde miro que me cuadre mi renta líquida? 121.428, pues en este caso es esta, 121.418, hay una diferencia de 1 millón y es
siempre esto. Lo que esté aquí en renta por recuperación de divisiones hay que restarlo porque así la DIAN lo presenta. ¿Listo? Aquí en esta fórmula, si ustedes miran cómo está formulado esto, él resta este valor de acá. Entonces, hay que tener en cuenta que es esto menos esta casilla y menos estos 3 renglones de dividendos que son muy poco usados, pero si llegan a tener datos acá y no le cuadra esa renta líquida es por eso. Eso se lo digo por la experiencia que he tenido y porque lo he chequeado muy bien, porque esto aquí en la fórmula resta esas tres renglones de ingreso. Entonces, volvamos al ERI. Entonces, eso es lo que primero que chequear, que eso nos cuadre. Segundo, aquí también nos va a decir que está descuadrado. ¿Por qué está descuadrado? Siempre va a estar descuadrado, porque falta digitar la información de las diferencias permanentes, temporales, las que disminuyen, las que aumentan la renta líquida, que es el coco de todos, ¿no? Pues la mayoría. ¿Cómo diligencio esta zona? Hay gente que lo diligencia al pinochazo, más o menos, va cuadrando hasta que cuadre esa vaina, y se gasta usted todo el tiempo del mundo tratando de entender qué es lo que hay que hacer ahí, pero yo les voy a explicar una metodología que pues puede usarlo con el aplicativo o sin el aplicativo, digamos, es la metodología de cómo diligenciar este anexo, pero yo lo hago con base en un anexo del aplicativo que se llama conciliación de la utilidad. Aquí en auditoría, que se me ha olvidado explicarles, hay unos anexos solo informativos, que son los que le pide la DIAN cuando a usted lo visitan, que es la justificación patrimonial, la conciliación de la utilidad, la conciliación del patrimonio y el cálculo de los dividendos grabados y no grabados para el socio. Esos son automáticos, son de valor agregado, no afectan la renta, son informes solamente. Entonces vamos al de conciliación de la utilidad y vamos a darle siempre el botón actualizar. Actualizar es para que él le muestre, porque están escondidos, pueden ser muchos. Esto es todos los ajustes que hicimos en la conciliación fiscal. Mire que aquí está el 4 por 1000, están las multas que ajustamos, está el ajuste al peso, está